Bueno, hoy vamos a hablar de sostenibilidad, nuestro tema favorito, mucho que decir aquí, vamos a hablar de en dónde estamos y desde dónde partimos y tenemos al joven y legendario Sergio Rengifo, él es el director ejecutivo de Secodes. Sergio, gracias por estar en Red Expertos. No, Julder, muchas gracias, bienvenido a su casa y sabe que cuentan con Secodes y conmigo con las puertas abiertas para lo que necesiten. Estamos para Siempre, sumar siempre. siempre, ¿verdad? Que hay muchas cosas que vamos a hablar, porque nuestra audiencia son pymes, entonces vamos a hablar de las pymes, nuestra audiencia son periodistas, entonces vamos a hablar de la red de periodistas, vamos a hablar de todo eso tan bueno que está pasando. Sergio, primera pregunta, ¿quién es Sergio Rengifo? Bueno, Sergio Rengifo es un ingeniero industrial que entró el tema de la sostenibilidad el año casi llegando al 2000, 99, 98, haciendo un proyecto de un mapa de residuos industriales a nivel Colombia para una gran cementera, en el cual identificamos qué podíamos hacer con los residuos. También he hecho especialización en temas de sostenibilidad en una universidad en Costa Rica, en el Caldas School, una maestría en sostenibilidad y responsabilidad social en la Universidad de Salamanca en España, y una cantidad de cosas que hemos hecho, Julder, pero lo que más me ha gustado es entrar en este mundo de la sostenibilidad y transformar empresas y mejorar vidas en comunidades. Resalto un tema que me cambió la vida mucho, que es traer el concepto de negocios inclusivos a Colombia. Sí, de eso íbamos a hablar, yo sí me acuerdo muy bien de esa época. Entonces me parece que ese proyecto, y también en hacer proyectos en territorio, de no ser un tema solamente de sentarse uno en el escritorio a diseñar y a planear proyectos, sino ejecutarlos en el territorio, que realmente es donde generamos impacto y cambiamos vidas. Bueno, Sergio, ahora vamos a hablar de Secodes. ¿Qué es el Secodes? Don Juliet, Secoes existe un sitio que reúne las 250 empresas más grandes del mundo que están preocupadas por hacer negocios de una manera no tradicional, que se llama el World Business Council for Sustainable Development, que es el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Este Consejo Empresarial Mundial reúne con las 250 empresas que les menciono, más o menos con sus productos y servicios le llegan casi a 4.500 millones de habitantes en todo el planeta. Ya estamos hablando de las empresas más grandes del mundo. Entonces, cuando uno escucha hablar de Greenhouse Protocol, o sea, todo lo que utilizan las grandes, las pequeñas y las medianas para medir su huella de carbono, ese protocolo fue creado por nuestra casa matriz, el World Business Council. El concepto ecoeficiencia fue creado por nuestra casa matriz, el World Business Council. El concepto de negocios inclusivos fue un concepto acuñado por nuestra casa matriz. Y más reciente está el Protocolo Global de Circularidad para Empresas, para el sector empresarial, que lanzó en el marco de la COP30 el año pasado, fue creado por el World Business Council. Todo lo que desarrolla el World Business Council, donde desarrollan los CEOs de estas 250 multinacionales, son promovidas e impulsadas a través de capítulos regionales. SECODES es el capítulo colombiano del World Business Council. Y SECODES, así como SECODES, hay más o menos 65 SECODES en el mundo, y en América Latina somos 17 capítulos. Yo digo, esto no es para chicanear, es para decirle a las empresas, no hay que inventar la rueda, identifiquemos dónde hay experiencias exitosas para conocer, adaptar y adaptar a la realidad de mi negocio. Entonces, eso son como atajos para traer buenas prácticas que existen en otros países, en otros sectores. Y aquí en SECODES son más o menos 40 empresas, igual que el World Business Council. Nuestro compromiso de esta junta está por presidentes de las compañías asociadas, son empresas de diferentes sectores. Tenemos un grupo Aval, un grupo Argos, un grupo Sura, un grupo Bolívar, Holcim, Cemes, empresas como gremios también, Asolflores, Fenavi, Corpojas, Fede Arroz, entonces Fede Palma, entonces empresas de diferentes sectores. Y también con estos gremios lo que hacemos es trascender un poco con todas esas herramientas que desarrolla el World Business Council, adaptarlos a la realidad de nuestro país. Entonces, todas estas tendencias globales, yo le digo siempre a las empresas, si ustedes quieren conocer qué es lo que está mandando la vanguardia en temas de sociedad con enfoque empresarial, lo hace el World Business Council, y en Colombia llega a través de SECODES. Bueno, eso es súper importante porque vamos a hablar de eso, Sergio, porque es que a veces nos vemos a Secodes en todo eso que está haciendo tan bueno, pero tal vez no nos sentimos identificados, sobre todo las pymes, porque pensamos, eso lo están haciendo allá. Nosotros visitamos mucho pymes y a veces ni siquiera tienen idea de qué tienen que ver con cambio climático si yo tengo solo una oficina y no entendemos cómo aterrizar esos conceptos. Bueno, Sergio, de, más o menos en el año 2000 que llegó Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su época, empezamos a trabajar junto con Andesco todos esos temas que fueron de más o menos nos conocemos. ¿Qué pasaba en esa época
y qué está pasando hoy en temas de sostenibilidad. Ok. Mira, Julia, que lo que ha pasado con estos conceptos y a las personas que nos van a escuchar y nos van a ver, eh, esto es un tema que nace con un tema mucho de fuerza más ambiental. Yo creo que todos los que han escuchado la Comisión Brundtland, la reunión de Río del Sí, 92, que son como herramientas globales que dieron como esas alertas de que los recursos naturales no son infinitos y no son finitos. Y el sector empresarial tiene un riesgo de desabastecimiento de materia prima principal, tiene un riesgo, digamos, de que estamos afectando la naturaleza y que posiblemente hay estrés hídrico en ciertos países. Entonces, aquí lo que le estamos apuntando es, hemos hecho como una transición, yo diría que como una modernización del concepto de la sostenibilidad. Arrancamos con responsabilidad social empresarial en la década de los 90, luego llegamos al 2000 ya como yo diría, una expansión del concepto donde ya todas las empresas empezaron a hablar de sostenibilidad y yo creo que eso es importante porque y vamos a llegar a los tiempos actuales que es cómo metemos también la cadena de valor de supply chain que llevamos nosotros. Pero también un tema, digamos, exponencial, donde el marco regulatorio, la infraestructura regulatoria creció mucho. Y eso es importante porque es que también hay que mirar la capacidad operativa que tienen las empresas y eso asusta también a las grandes, a las pequeñas y a las medianas. Porque cuando hay el aspiracional regulatorio es tan grande que a veces operativamente para la empresa no va a lograrlo. Entonces aquí hay un riesgo también donde las empresas digan, oiga, hay que también, buenísimo el marco regulatorio, hacer de aspiracionales, pero también hay que ser realistas de lo que estamos en capacidad de desarrollar. Entonces yo creo que el concepto ha avanzado, se está hablando mucho de sostenibilidad, pero en Secoes tenemos un tema que es importante, tenemos es que hacer, ya menos retórica y más acciones. Pero aquí este es un mensaje para las pequeñas y las medianas. No hay que apuntarle a todos los conceptos de sostenibilidad. Hay que apuntarle a las cosas que realmente sean estratégicas y focalizar los esfuerzos al interior de las compañías. Un ejemplo, si ustedes están en una zona donde hay posiblemente riesgo de desabastecimiento de una materia prima principal, no sé, hablemos de agua, pues ahí donde, oiga, yo como tengo que para mirar que tengo que dar a cuidar las cuencas hidrográficas. Que nada sirve que usted sea muy eficiente en sus procesos productivos si el agua no llega a la entrada de la empresa. así no trabaje con agua. Así no trabaje con agua. Pero yo creo que toda empresa, independientemente si es bebida o cualquier otro sector, necesita el agua para sus diferentes grupos de interés. Total. Siempre. El agua es lo más vital y lo más estratégico que necesita una empresa. Otro tema importante, oigan, si yo como pyme que estoy abriendo mercados hacia el exterior, no sé, quiero exportar a Europa, mínimo en Europa, en un tema diferencial de mercado, le van a pedir una política en derechos humanos y una vía de diligencia. Entonces, aquí lo que estoy tratando de decir es que hay que focalizar los esfuerzos y hay que apuntarle para convencer a la alta dirección de que esto es buen negocio, que esto es una estrategia de mercado diferencial para hacerlo. Entonces, es importante de hacer el mapa de riesgos de las compañías, de las empresas, sin importar el tamaño, con sus diferentes grupos de interés y sobre eso tomar acciones y gestionar esos riesgos, identificar las oportunidades que tiene el concepto de la sostenibilidad para el sector empresarial. Sergio, si se tuviera que explicarle a mi hija que tiene 29 años y que está trabajando en una empresa en temas de talento humano, ¿qué le diría que hace Secoes? ¿Cómo trabaja Secoes pensando en que, oiga, a mí me puede servir? Cuando nosotros estamos en temas de vanguardia de sostenibilidad con el sector empresarial, cuando salen los riesgos del Foro Económico Mundial en enero, Sí. ese mapa de riesgos, el World Bank está trabajando de la mano con el Foro Económico. Y aquí hay que mirar tres temas puntuales. O sea, cuando uno de joven, cuando uno está grandecito, cuando uno está muy joven, también hay que identificar cuáles son los desafíos a nivel global. A veces nos focalizamos solamente en el centro. Yo vivo aquí en Bogotá, los problemas de Bogotá son lo único que me van a afectar. No, hay problemas globales que afectan los países, afectan las regiones, afectan lo local. Y aquí lo que hay que mirar es, tenemos tres desafíos. Yo siempre digo, la emergencia climática. Pero vayan ustedes, vean, el año pasado hubo unos incendios en California, las mansiones de Hollywood, toda esa ¿eso a qué fue? ¿A qué causa de qué? Mucho calor, cambio climático. Entonces no hay que ser experto ni mago para decir, oiga, es un efecto que estamos generando como raza humana en temas de, estamos interviniendo en el clima del planeta. El otro tema es la pérdida de naturaleza y biodiversidad, que se nos inundó Bolívar, Sí. ¿cierto? Córdoba, sí. Córdoba, toda la parte de Córdoba. ¿Eso qué es? Es un tema, digamos, de inundaciones, efecto cambio climático, pero posiblemente también pérdida de infraestructura de la naturaleza y la biodiversidad.
Entonces estamos afectando los ecosistemas que hacen un ciclo para minimizar esos riesgos. O sea, y ahí ya cuando empezamos a hablar es cómo nos adaptamos a esos riesgos que tenemos. Y un tercer riesgo, ahorita que estamos en elecciones aquí en este país, el tema de el crecimiento de la desigualdad a nivel global. O sea, cómo cerramos brechas de desigualdad para minimizar ese descontento social que hay a nivel global. Y el descontento social no es con los gobiernos, es con el sector empresarial, es con todos los grupos de interés. Entonces, ¿qué estrategias potencializamos para minimizar cerrar brechas de desigualdad? Porque desigualdad es tener menos acceso al agua potable, tener acceso a necesidades básicas sanitarias, que no hay gente en Colombia, en el territorio y en la región, que no tiene acceso ni siquiera a una sanidad básica. Entonces, cuando uno identifica esos temas, yo como empresa, donde estoy ubicado, esos desafíos globales, ¿cómo me pueden afectar? Y a nivel Colombia, ¿cuáles son los riesgos más importantes también? Acá y hay que identificar y focalizar los territorios también que hay aquí, cómo afecta el cambio climático, cómo me puede afectar la brecha de desigualdad aquí, cómo me puede afectar el tema de pérdida de naturaleza y biodiversidad. Y cuando uno identifica eso como empresa, identifica los riesgos, vea, yo digo, la sostenibilidad no es solamente un tema ambiental, es un tema, hagamos buenos negocios, ya tu hija Juliet, de hacer buenos negocios, o sea, que haya viabilidad financiera, pero identifiquemos que hay unos riesgos. Con los tres desafíos hay riesgos en lo social y en lo ambiental. Yo tengo viabilidad financiera, puedo minimizar esos riesgos sociales, puedo minimizar esos riesgos ambientales y de esa manera generar un círculo virtuoso de la economía para seguir produciendo sin impactar el medio ambiente, pero generando también bienestar en la comunidad y en las personas. Sergio, nosotros en Red Expertos en algunos momentos hacemos unas consultorías en temas de sostenibilidad. Hemos notado, gracias a Dios, que vengo del sector de gremio y conozco muy bien cómo las empresas grandes, que es lo que ustedes manejan muy bien, están súper bien en sostenibilidad, pero las pymes, o una cosa es la grande y otra cosa es las pymes, y en las regiones, uno va a la región y de verdad, eh, falta mucha información acerca de eso, sobre todo esa base, y algunas organizaciones que están trabajando juiciosas ya van tan avanzadas que tal vez esas empresas pequeñas o esas empresas de región se sienten como que ya, como que quedadas y no, como que no pertenecen al grupo de sostenibilidad. ¿Qué podríamos decirle a ellos que podamos tener en cuenta para empezar, para verlo como negocio, porque esto no es un tema de gastar dinero, sino también de inversión? Máxima le diga que las grandes que están jalonando a las pequeñas y medianas porque también están haciendo exigencias mínimas de sostenibilidad. ¿Cómo podríamos trabajar en eso? Yo creo que aquí hay un tema importante, a veces saturamos al sector empresarial con muchas iniciativas. De acuerdo. Aquí lo que nos toca es focalizar. Desde SECODES, digamos, nosotros tenemos una hoja de ruta, así como están los objetivos de desarrollo sostenible, que para mi gusto, pues, no se van a cumplir es porque dependen de los gobiernos. Desafortunadamente, sí, los gobiernos siempre piensan a corto plazo, que lo que dura su mandato, y no tenemos una visión a largo plazo, como son los ODS, que desde 2015, por eso se llama la Agenda 2030, a 15 años. Desde el World Business Council, nuestra casa matriz y SECODES, tenemos la visión 2050. 2050. Ojo, con enfoque empresarial, esto sí es para empresas. El mismo Jeffrey Sachs, que hace parte del Comité Consultivo de la Visión 2050 a nivel global, dice que esta visión sí nos ayuda a ser sostenible en el año 2050, donde el mundo va a tener más de 9.500 millones de habitantes, tengan buena calidad de vida sin sobrepasar los límites planetarios. SECODES hizo la Visión 2050 Colombia. Aquí no es para hacer publicidad, sino para decirle, primero la empresa tiene que indicar, bueno, necesito un lineamiento, una hoja de ruta que me oriente con enfoque empresarial. ¿A qué le debo? ¿Qué le debo aportar? Entonces uno mira los desafíos globales, entonces con una hoja de ruta, son 9 caminos de transformación que están articulados en los 17 ODS. Esos 9 caminos de transformación son temas donde las empresas ofrecen productos y servicios a la humanidad. Tenemos energía, construcción sostenible, transporte y movilidad, servicios financieros, salud y bienestar, agua, todo lo que producen y ofrecen las empresas a la humanidad. Entonces es un tema con enfoque empresarial. Entonces la empresa lo que debería tomar, desde mi sector, ¿a qué camino de transformación o qué ODS le pego directamente? Y cómo lo puede focalizar. Porque es importante alinearlo a un marco, a una hoja de ruta. Porque es importante también medirnos y tener un punto de referencia para decir cómo mi estrategia está aportando a este tema. ¿Por qué les digo y les propongo la Visión 2050 que la pueden buscar en nuestra página web, Visión 2050 Colombia? Porque son 9 grados de transformación y empieza uno a sectorizar. Y cuando uno sectoriza, ahí se lo invito también a nuestra página, nosotros tenemos 5 criterios que nuestra casa matriz les pide a sus 250 empresas para que sean miembros. Los 5 criterios están alineados a lo social, a lo ambiental y a la transparencia.
Uno orientado es estrategia de cambio climático, emisión net zero, cambio climático full. El segundo es los llamados objetivos ambientales ambiciosos, que realmente es menos naturaleza, menos biodiversidad y un enfoque de economía circular. El tercero y el cuarto son sociales. Estoy viendo eso para que ustedes cojan como, oiga, esto me sirve para, eso es como un armario que uno empieza a organizar cositas. El tercero y el cuarto, el tercero son principios rectores de derechos humanos con enfoque empresarial. Los derechos humanos hay que cumplirlos, pero también hay que mostrarle a las empresas porque eso realmente es estratégico y genera un diferencial de negocio. En cuarto es abordaje de la desigualdad con enfoque empresarial, que aquí incluimos el concepto de negocios inclusivos para cerrar brechas de desigualdad. Y el quinto es operar más alto nivel de la transparencia, lo que tú haces con tus compañías, que las acompañas a hacer un reporte de sostenibilidad. ¿Cómo reporto, pero también cómo comunico de una manera asertiva y diferencial, como muy bien lo hacen expertos, los temas de sostenibilidad, no para hacer greenwashing, sino para realmente mostrar los impactos de las iniciativas que hace mi empresa? Sergio, vamos a hablar de un tema que nos falta hablar. Me encanta a mí. Okay. La responsabilidad social individual. Tengo un ex compañero de Andesco que fue gerente de la empresa de productos de alcantarilla de Bogotá y que me enseñó una frase que siempre se me quedó y la génesis debería ser responsabilidad social individual, de ahí para allá todo fluiría, la responsabilidad social empresarial, institucional, ambiental. ¿Qué papel representa cada uno de nosotros en esto de la sostenibilidad? Pues lo que le dijo su compañero Julian tiene toda la razón. Digamos, desde el World Business Council y desde SECODES siempre arrancamos que para lograr estos objetivos, digamos en el caso de la visión 2050 de los ODS, hay unas acciones individuales que debemos hacer como seres humanos. Esas acciones individuales están reflejadas con una iniciativa que tiene World Business que se llama Objetivos para Vivir Mejor. Nosotros próximamente lanzaremos los objetivos para la visión 2050 con los 9 corredores de transformación. Si yo como ser humano y como individuo estoy convencido de que la forma correcta es trabajar la sostenibilidad con enfoque empresarial, tener el comportamiento del individuo dentro de la sociedad es fundamental, eso va a trascender. Un buen ser humano, siendo un presidente, va a trascender en toda la compañía. O sea, eso yo le digo, un buen presidente que hace buenos negocios y es buen ser humano, vas a encontrar vicepresidentes, gerentes, directores, también buenas personas. Que eso trasciende en un liderazgo inspirador, un liderazgo, digamos, disruptivo. Cuando yo como individuo llego a un cargo directivo, llevo a la organización, digamos, con esos principios o valores, lo puedo trascender luego a un tema sectorial, que es lo que conocemos aquí en Colombia como gremios. Entonces, pertenezco a tal sector, como empresa soy ejemplo a nivel de sector, puedo inspirar al sector para que cojan mis buenas prácticas y lo expanden y digamos, y escalemos esas buenas iniciativas. Si sectorialmente, como empresa soy bueno, como individuo trasciendo, luego sectorialmente, como empresa soy inspirador para el sector, luego irnos a un tema intersectorial. O sea, individuo, empresa, sector, intersectorial. O sea, es fundamental esa escala para realmente generar hay que inspirar con el ejemplo, pero hay que inspirar, digamos, por los liderazgos con sentido y con un propósito común. Absolutamente de acuerdo, el individuo es la base de todo. Sergio, la iniciativa más hermosa, una de las más hermosas desde mi muy humilde punto de vista que tiene SECODES, es la red de periodistas por el desarrollo sostenible. Yo recuerdo que nació el 1 de mayo en el 2012. ¿Qué ha pasado desde esa idea que fue suya hasta hoy? Pues para mí la red es una iniciativa importante. Primero, no es una iniciativa, es una iniciativa que nace realmente para proponer y para construir y contribuir a un mejor país. Yo creo que los periodistas dejan huella intelectual en la sociedad. Los comunicadores y periodistas realmente nos ayudan a comunicar de una manera diferencial y esa comunicación pues realmente puede trascender en inspiración del individuo también cuando hacemos una comunicación asertiva. O sea, nosotros arrancamos con esta red en mayo del 2012, una publicación que llamamos La Sostenibilidad que hablar, que la puede conseguir en nuestra página web. Y lo que hemos hecho es capacitar a comunicadores y periodistas de diferentes medios de comunicación, de diferentes empresas que hacen parte, digamos, del área de comunicaciones, en el concepto de la sostenibilidad. De diferentes sectores, además, no solo gente que hablaba de medio ambiente, por ejemplo. Así es, de diferente. Sí, porque para nosotros la sostenibilidad es transversal a todo. O sea, para la sostenibilidad es todo. O sea, si tú hablas de deporte, ahorita que lanzamos la publicación sosteniblemente de eventos masivos con enfoque de sostenibilidad, es eso. O sea, si uno va a un concierto, ahí podemos hablar de sostenibilidad. Sergio, pero
quiero enfatizar eso porque yo me la paso con colegas, con periodistas, y mucha gente dice, no, es que yo no sé nada de sostenibilidad, no tiene nada que ver conmigo. Y le digo, sí, en esto y en esto. Y esa es la clave de la red, que es incluyente en el sentido de que si yo estoy en tema de espectáculo, saber dónde hay sostenibilidad para también poder reconocerlo y hablar de ello. De acuerdo, pero si a ver, Darío, el padre de la ética del periodismo, Darío Restrepo, cuando yo lo invitaba a muchos eventos, el tema, digamos, de la ética es individual, o sea, la sociedad veía como algo utópico, algo que, por dicho, pero realmente cuando uno hace, trasciende y transfiere ese conocimiento, y yo le decía también, una forma de hacer comunicación o medios de comunicación distintos, aprovechen ese concepto de la sostenibilidad para transformar la forma de hacer medios de comunicación, porque el modelo de hoy en día los medios de comunicación están en crisis en todo el mundo. Es como acojo este marco conceptual de la sostenibilidad y empiezo a comunicar de una manera mucho más asertiva. No hay que ser, siempre aquí los medios se alinean un poco al tema de la catástrofe, de la emergencia, hay que ser mucho más propositivos. El concepto de la sostenibilidad no es amarillismo, posiblemente es una noticia blanca, positiva, de pronto nos gusta mucho, pero si la sabemos mostrar de una manera distinta, posiblemente generamos impacto y ayudamos a inspirar y a educar también al que consume la noticia que yo estoy generando. Entonces yo creo que aquí es importante ese cortar ese cortocircuito yo les digo, y me perdonan aquí las agencias de comunicación, que hay un cortocircuito entre lo que hace la empresa y lo que hace la agencia de comunicación. Porque la empresa hace un proyecto maravilloso en temas de sostenibilidad y cuando llega la agencia, posiblemente lo convierte en un free press o un greenwash. Entonces, cuando convierte en free press, pues es como si te dando un favor al medio y se pierde un poco la esencia y el impacto que tiene la iniciativa que la empresa está haciendo. Dentro de la red, pues, digo, no son muchos, más o menos 500 periodistas inscritos que los capacitamos en temas de sostenibilidad, tanto en Colombia como en la región. Tenemos periodistas de Argentina, de México, de Centroamérica, de muchos países que participan activamente de la, yo diría, de las capacitaciones o los programas que después ofrecemos para los periodistas. Esto no tiene costo, lo que decimos ayuda a promover y difundir este tipo de iniciativas, pero es una forma, yo le digo, es una forma, en el caso mío, de hacer país, porque es una forma, digamos, de decir, está esta oferta, dejen, miren cómo funciona y si les gusta, únanse y ayudan a replicar y a formar más personas en este tema de la sostenibilidad. ¿Quiénes y cómo se pueden hacer parte de la red? Yo siempre digo, esto es para periodistas y comunicadores, periodistas de medios de comunicación, comunicadores de empresas o comunicadores que quieren hacer algo distinto. En el caso de Secoes llegan muchos pasantes de comunicaciones de universidades donde posiblemente no habían escuchado nunca el concepto de sostenibilidad, hoy en día posiblemente un poco más. Y después de que hacen la pasantía de Secoes, quieren estudiar o especializarse en temas de sostenibilidad, porque es un tema que gusta, es un tema que realmente lo ven disruptivo y es un tema que es transversal a todos los negocios. Es cierto. Bueno, Sergio, de verdad gracias por todo el tiempo que nos ha compartido. Yo quiero que le haga una invitación a las empresas que no conocen Secodes y a las personas. A las empresas que ya lo conocen, bueno, a las que no lo conocen, que lo conozcan, por qué conocerlo. A las que ya lo conocen, que participen y que por qué participar. Y a las personas que, como mi hija, están escuchando temas de sostenibilidad, pero todavía no lo tienen claro, por qué Secodes podría ser un aliado para todo lo que yo pueda hacer en sostenibilidad. Primero invitarlos a que conozcan más de Secodes, visiten nuestra página web www.secodes.org.co. En Secodes van a encontrar, siempre digo yo, las empresas, un aliado estratégico cercano para ayudarlos a fortalecer esa ruta hacia la sostenibilidad, a tomar decisiones con un criterio, diría que disruptivo, darles un poco el modelo de negocio no tradicional, que hagamos buenos negocios gestionando riesgos sociales y ambientales y apalancar las oportunidades. Secodes van a encontrar eso y van a encontrar no solamente el marco conceptual, sino en Secodes nos gusta hacer que las cosas pasen. O sea, es importante pasar de la retórica a las acciones. Desde el World Bank Council, desde Secodes hablamos siempre, pasar de la retórica a la ambición y la ambición a la acción. Es importante acelerar la acción para realmente generar impactos y cambios en lo que está pasando actualmente en Colombia y en el mundo con todos los desafíos que tenemos. Entonces, invitarlos, por eso en este marco conceptual como algo totalmente estratégico, a los periodistas y medios de comunicación, o cojan este marco conceptual como una oportunidad de negocio, también si ustedes lo quieren ver. A las empresas es la única forma de hacer negocio el concepto de la sostenibilidad. Y a las personas, yo siempre digo, necesitamos buenos seres humanos para hacer buenos negocios y transformar las empresas. Muchas gracias. ¿Cree que vale la pena invertir en sostenibilidad? Total, o sea, invertir, y además es el mejor negocio del mundo.
pero focalizando los esfuerzos, focalizando por dónde arranco. O sea, es importante decir por dónde arranco. Que ese arranque me dé ojalá resultados al corto y al mediano plazo para que la alta dirección diga, esto sí me sirve. Sergio, de verdad, gracias por todo el tiempo que nos dedicó y por todo eso Con gusto. que está pasando aquí. Felicitaciones. Gracias, Julder. Somos Julder y Cris, expertos hablamos de sostenibilidad y de noticias que construyen país.